Bienvenidos a Cuentas Abiertas. Pues otra vez arrancamos de nuevo con el podcast. Ya teníamos un poquito olvidados el canal, pero ya vamos a arrancar. Pero ahorita quiero arrancar y vamos a arrancar con una nueva propuesta. Entonces, esta nueva propuesta la hemos platicado. Tengo un invitado especial, ahorita lo van a ver, y es sobre cuando uno se convierte al cristianismo. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces te enfrentas a varias cosas en tu vida, al estrés laboral, encuentras que hay cosas diferentes que ya no practicas. Y entonces, al mismo tiempo que dejas de practicar, encuentras como un choque con todo, porque es otra nueva vida de otra manera, una nueva modo de vida. Así que pues está Mauricio como invitado, bienvenido, Mauricio, Gracias, Arnold. bienvenido. Mauricio es un Gracias. amigo de mucho tiempo. Este, estamos juntos en la congregación, entonces, pues lo invité a ver si a poder charlar con un poquito, que nos comparta un poco de su experiencia cuando él, pues también hizo sus cambios en su vida, Así es. ¿verdad? Cuando Entonces, conocimos al Señor. sí, ¿verdad? Cuando conociste al Señor. ¿Qué edad tenías, Mau? Bienvenido, Gracias, Arnold. Gracias. bienvenido. ¿Qué edad tenía? Ujú, Fíjate que, como te decía hace un rato, la llegada del Señor a mi vida fue como pausada, ujú. ¿no? Pero pausada pienso que por la edad, por las ofertas que tenía. Pues yo conocí al Señor cuando tenía 17 años, y experimenté una sanidad, Ya. ¿no? Y eso sí cambió. eh, Pero no eras cristiano aún, Pues era católico, eras como, católico. como dicen, católico, De como dije tradición. recién, de tradición o por herencia, ¿no? Era católico, Sí, pero pues no, nunca iba a la iglesia. Sí había tomado a temprana edad, pues sí tomé la primera comunión, sí. y la confirmación, y sí estábamos activos o en esa iglesia con mis papás, Sí. ¿no? Íbamos todos. Pero pues ya entrando a la secundaria, que uno ya este, iba a la secundaria, iba como a media hora de mi casa, entonces iba en autobús. Entonces para mí fue un mundo nuevo y ya las ofertas que conocí en la juventud, pues ya no regresé a la iglesia, Ya ¿verdad? no regresaste a la Así iglesia es, así es. católica. Así es, correcto. Y ahí fue donde experimentaste la sanación. Así es, pues la sanidad La fue sanidad, la perdón. sanidad, ajá, sí. Pues, y el tema de la sanidad viene porque pues, yo tuve un accidente cuando Ujú. tenía 11 meses de nacido. Sí. Entonces, mi infancia fue complicada. O sea, tuve muchas operaciones, tengo una historia clínica con aproximadamente entre 35 y 40 cirugías. Wow. Pues, tengo amputados los 5 dedos del pie, los 5 dedos de la mano, el muslo de la pierna. Entonces, el accidente desde los 11 meses, la última operación me la hicieron justamente a los 17 años, que fue la época, fue cuando conocí al Señor. Yo Ya. estaba operado y la última operación fue una operación en el talón, una operación muy, muy dolorosa, creo que ha sido la más dolorosa que tuve. Ujú. Entonces, pues andaba con muletas, estaba en recuperación, tenía una semana que me habían operado o 2 semanas máximo. Entonces, pues yo trabajaba de ayudante de un tapicero Ujú. y pues él era cristiano, Él era cristiano. él era cristiano. Pero siempre, bueno, ahora que ya han pasado los años, yo lo veo así, ¿no? Me acuerdo que él me hablaba de Jesús y no me hablaba de otra cosa más que de Jesús. Mm. Siempre sus temas me iban orillando a hablar de Dios. Hay que conocer de Dios, ¿no? O Así, sea, así hablar que... de Dios. Siempre todos sus temas eran hablar acerca de Dios. Y yo recuerdo que siempre le decía, eh, él me invitaba a la iglesia, yo decía, pues un día sí voy a ir, pero hablemos de otra cosa, le decía. Ya ese tema ya Sí, déjalo, sí. ya no quiero que me hables. Pero digo, yo como, pues no conocía cómo estaba el mundo del cristianismo. Yo a él no lo juzgaba, o sea, no. ¿Por qué te digo esto? Porque él me hablaba de Jesús Ujú. y él estaba en una máquina cosiendo tapicería Ya. y con una cerveza de 1 litro a un lado. Wow. O sea, y él tenía
Pero yo no miraba eso. No juzgabas eso. No, yo miraba que él me hablaba de Dios, o sea, Y, no miraba las otras. y te había enfadado el tema. Ajá, entonces, pues ya un día le dije, ¿sabes qué? Ya, vamos, pues, ya, pero hablemos de otra cosa. Esa es la clásica, ¿no? Sí, Esa es la clásica que sí, todo el mundo que sí. nos enfadan, ¿verdad? Ya. Entonces, pues así fue, yo estaba operado, estaba con muletas, y pues llegó el domingo, pasó por mí, a mi casa, y pues sinceramente, sí, ese día que fui con él, pues cambió mi vida para siempre. Ese día fue que dices que Tuve una sanidad, una sanidad. ¿Cómo una fue esa? sanidad. Para empezar, hice algo que nunca había hecho. Mientras lo estaba esperando en mi casa, Ujú. me dirigí a Dios. Ándale. O sea, nunca había hecho eso. O sea, yo sí había algo que sí estaba yo, que lo venía arrastrando hace muchos años, era eh, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Ya, el accidente. Ajá, pues yo tenía 11 meses. Ujú. Yo tenía 11 meses, entonces ¿Qué te pasó en el accidente, man? ¿Qué fue lo que pasó? se prendió fuego la casa, se Ya. incendió. Se incendió, pues vivíamos en una zona donde pues habían 60 centímetros de nieve afuera. Frío. Sí, muy, muy, muy frío. Mis papás tenían poco tiempo, que habían llegado, ellos son chilenos, y Ujú. emigraron a Argentina, y pues ahí nació mi hermana, nací yo, pues estaban rentando un lugar muy pequeñito. Saludos a tu hermana porque va a ver el Ah, podcast. ok. Saludos. Sí, saludos. Este, Así es que, pues así fue, mi mamá estaba cocinando y los pañales eran de tela, no es como ahorita que son Wow. desechables, ¿no? Desechables. A mi mamá le tocó los de tela y que los tenía que lavar pues los colgaban dentro de la casa porque afuera no se iba a secar. Ya. Entonces tenían un calentón a petróleo, Ujú. ¿verdad? Entonces mi mamá estaba cocinando y en el mismo terreno, en el frente, pues, habían un par de metros nada más. Había como una barrota y salió y fue por algo que le faltó para cocinar, pero fueron minutos. O sea, Instantáneo. entonces yo jalé los pañales y cayeron sobre el calentón, se prendieron fuego y yo como ya estaba con mucha ropa de lana, se prendió rapidísimo. Ya. La pierna, la mano Wow. y ya cuando mi mamá regresó, vio que salía humo y abrió la puerta y estaba la sillita prendida a fuego. Y yo estaba en la sillita y mi hermana estaba contra la esquina, pues asustada, ¿no? Imagino. Entonces me sacaron y pues ya me apagaron con una cobija, me llevaron al hospital. Vivíamos en un pueblo muy chiquito y no, pues los doctores, los médicos de ahí no me quisieron tocar Ya. porque no había ningún especialista. Me llevaron a 200 kilómetros Wow. en ambulancia. Luego de ahí me subieron a un avión, me iban a llevar a Buenos Aires, a la capital, y eran 2 horas de vuelo. Y a la mitad el avión falló y tuvieron que bajar en un aeropuerto y ya de ahí me Qué llevaron, tremendo. me llevaron en una avioneta de un gobernador de no sé qué estado que iba para Buenos Aires Ahí. y ya me cambiaron de avión y me llevaron en ese, llegué a Buenos Aires, me llevaron al Instituto del Quemado y pues ya me pusieron ahí en observación y tenía que ser rápido, así que pues me intervinieron. Y ya cuando me metieron al quirófano, pues ya le dijeron a mi mamá, ¿sabe qué? Prepárese para lo que sea Claro. porque pues es muy chico y la quemadura es grave, o sea, es de tercer grado. Hay que tomar decisiones. Ajá, entonces, pues no sabemos si va a soportar, así que, pues, prepárese. Bueno. Entonces, pues así fue el accidente, ¿no? Y Así de fue. ahí la recuperación fue larguísima, larguísima, cada 2, 3 meses, pues me tenían que operar. Ya. Entonces, mi infancia, la juventud, la verdad, fueron muchísimas cirugías, muchísimo tiempo sin caminar. Me habías comentado que el servicio médico en Argentina es gratuito, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? sí, de hecho Sí, ¿verdad? no pagamos nada. Ya. El gobierno, pues gracias a Dios, nos pagaba el pasaje, porque vivíamos a 1400 kilómetros de Buenos Aires. Entonces nos pagaban el pasaje en tren, y para mí era una diversión ir en el tren. Eran 24 horas de tren y tenía tiempo para recorrer todos los vagones. Y ese fue el accidente. Exacto. Y con ganas de sanar, hablaste con Dios Así ese fue, día. exacto. Ese día, o sea, ¿por qué conté esto? Porque pues fueron muchos años de cansancio. Cansancio, exacto. Cansancio, la verdad, cansancio. Y siempre la interrogante de, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esa pregunta, pues ya pasó el tiempo y pues ahora yo veo que esa pregunta era pues, culpando a Dios. Claro.
¿verdad? O sea, Al final de cuentas, al final de cuentas esa era la era, intención de la exacto, pregunta. o sea, ¿qué te hice, no? Sí. Y pues ya. Y me acuerdo que, porque yo uno escucha muchas cosas de los evangélicos y, no, que sí, los aleluya, como dicen Los acá. Sí, protestantes y sí, sí. todo eso, ¿verdad? Allá en Argentina, sí, cuando hablan en forma despectiva de los cristianos, pues le dicen canutos. Sí, Canutos. estos canutos, dicen así. No sé qué, si aquí tendrá otro No lo significado. escuché, bueno, yo no lo había escuchado, eran los aleluyas aquí. Que sí, no, allá le dicen, estos canutos, dicen. Y antes, bueno, aquí antes tenían una costumbre de que hasta que salías te tocaban la puerta. Ok, Estaban allá afuera y tú decías, no voy a salir, y no voy a salir, no voy a salir. No sé si alguien, yo sí lo hice. ok. O sea, de que "Y ya están afuera". Y ya sabías que iban a ser insistentes. Sí, sí. No, es que ahí están los aleluyas afuera. Un tiempo le decían los atalayas, algo así, no sé, Sí, ¿verdad? sí, sí. Te lo digo, yo lo digo porque así lo pensaba antes, ¿verdad? Ahorita ya pienso diferente. Y te insistían. Así es, pues esta persona siempre me insistía en que que lo acompañara, que lo acompañara. Entonces ese día, cuando ya dije, no, pues ya vamos, porque si no, nunca me va a dejar de hablar de Jesús, le voy a dar el gusto. No se cansa. Pero al final de cuentas, Ujú. de verdad, en el fondo yo sí Sí querías ir. quería una sanidad, Ya. sí quería un basta. Esa era una respuesta que necesitabas para pensar que Dios existe. Sí, Sí, digo, pues podría ser. no, sí, y es que de hecho, me acuerdo, siempre me acuerdo que, pues así como estoy sentado aquí, estaban Ujú. sentado en mi cama, Sí. con las muletas a un lado, y ya me había bañado, me había preparado, y me acuerdo que miré el techo de la casa, como dirigiéndome a él, ¿no? Y miré así y le dije, ¿sabes qué? Le dije, voy a ir. Nomás dije así, si ahí dentro hay algo que no viene, fíjate, que no viene de ti, pues que no llegue a mi vida, decía yo. Mm. Pero si realmente existes, nomás te pido una sola cosa. Te pido que me sanes. Wow. Así, te pido que me sanes. Y pues la verdad, yo tenía una operación que me habían cortado un sobrehueso en el talón. Ujú. Y por eso ha sido la operación más dolorosa que he tenido. Mm. Una operación de hueso. Te pediste sencillito. Porque dijiste nomás, nomás, arréglame esto. Estaba harto, sinceramente, ¿no? Claro, claro. Y la cirugía que me hicieron fue porque, pues, Wow. siempre batallaba con la cuestión de las heridas en el talón. ¿Estás Entonces, hablando de cuántos años? ¿17? yo tenía 17 años. 17 años. 17 Plena años. adolescencia. Sí, 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 pues estaba ahí en la rebeldía, ¿no? Sí. Este, pero bueno, sí recuerdo que pues sí llegó con su familia en un carrito Bien contento porque yo un por ti. carrito que se caía solo, casi así. Era una persona muy humilde, este señor, y pues llegó con su familia en el carrito, eran como 5 hijos y íbamos todos apretados, y fuimos a la iglesia y entramos pues ya entré y me senté, y era una iglesia grande, la verdad, sí, estaba bastante grande. Y pues era un servicio de sanidad, oraban por la sanidad de las personas. Mm. Entonces, sí recuerdo que escuché todo lo que el hombre dijo, el pastor que estaba ahí, ¿no? El predicador, y dije, no, pues no se me hacía nada, lo que él dijo no se me hizo así descabellado, ¿no? Ujú. Este, entonces, pues sí, me acuerdo que al final hice un llamado para que las personas para que oraran por ellos, Mm. ¿no? Todos los que tuvieran una enfermedad, o lo que tuvieras, ¿no? Y sí recuerdo que ese día, o sea, en el momento no, pero ya después de que pasó el servicio y el culto, platicaron con muchas de las personas que pasaron. Ujú. Y pues sí, habían personas que tenían una catarata. Me acuerdo que una persona se sanó de una catarata esa noche en el ojo, que se le desapareció, Wow. se le limpió, y después una persona que tenía cáncer, oraron por ella. Este, Esa misma noche un muchacho, pues eso lo que te voy a decir ahorita lo supe después de que ya había sido sanado. Mm. Un muchacho que no quiso bajar, que se quedó en las gradas,
al ver que yo empecé a caminar sin las muletas, pues dice que él oró, oró y él había perdido un ojo, no veía con un ojo. Y oró y oró y esa noche Wow. recuperó la vista. Entonces Tremendo. para mí fue, pues el momento de la experiencia, para mí fue un antes y fue un después. Ya. Me marcó mi percepción acerca de Dios. Ujú. Este, sabe, y uno siempre, yo dije, antes de salir de mi casa, dije, ¿no? O sea, si realmente existes, pues sáname, Claro. ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues está orando, o sea, si realmente existe, pues me vas a escuchar, ¿no? Sí, claro. Y pues así fue como, pues asistí a la iglesia. Yo me acuerdo que me hicieron pasar al frente y nomás que sí, yo me acuerdo que miraba que tocaba que estaba predicando, que iba a orar por las personas, los tocaba y algunos se caían y otros no. Y entonces yo decía, ¿Qué va a pasar no lo conmigo? voy a dejar que me toque, decía yo. Me va a tumbar. No, sí. Entonces, pues sí, ya cuando llegó hasta donde yo estaba, me preguntó cómo me llamaba, qué tenía, y ya le dije, ¿no? Que me habían operado y tenía un hueso abierto en el talón. Ujú. Tenía como una semana que me habían operado, una semana y media, y que no me había tenido un accidente, y pues fue muy rápido, ¿no? Y ya, cuando iba a orar por mí, yo me hice un paso hacia atrás con las muletas. Entonces me quedó mirando, ¿no? Y pues sí me acuerdo que alejó el micrófono y me dice, ¿a qué viniste? Me dice, ¿a qué viniste? Y yo me acuerdo que sí me recuerdo que pues a esa edad uno pues es rebelde, pues. Claro. Le contesté así con mucho sarcasmo, ¿no? A que Dios me sane, le dije así, ¿no? Así, en serio. Hasta le puse cara así como de, que Dios me sane. Así. Pillín. Sí, sí, sí. Ya conozco todo que es mentira, ¿no? Como diciendo. Sí, sí. Ay, qué tremendo. Como desafiándolo, pues, no Claro, sé. claro. Pero me acuerdo que pues dejó el micrófono y hacia la distancia que estábamos, levantó su mano y empezó a orar por mí. Y pues yo lo quedé mirando y miré alrededor y todas las personas comenzaron a orar. Todos, 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 todos. Entonces yo me acuerdo que, sí, me acuerdo que miré al piso y otra vez dije lo mismo. Pues aquí estoy, le dije, Mm. ¿no? Y si existes, pues lo único que te pido es que me sanes. Una disposición de alguna manera. Sí, no, y más bien, y también fue estoy cansado, sí, o sea, pues sí se lo dije, o sea, Claro. ¿sabes qué? Estoy cansado. Si estás ahí, pues sáname. Y ya, me perdí. Sí sé que me caí, pasaron por mi mente muchas cosas, escenas de mi vida, como si me hubieran pasado una película. ¿Sí? Mi mamá, ella toda su vida fue modista, ella es modista todavía, se dedica a la costura. Entonces, pues así fue, la veía ella con la máquina cosiendo hasta tarde, porque ella cosía hasta tarde para juntar dinero para poder viajar, para que no faltara nada. Entonces, fue un esfuerzo grande que hizo mi mamá todo el tiempo, ¿no? Entonces, también veía las discusiones con mis papás se separaron, y fue en esa época, cuando yo Ujú. tenía 17, 18 años. A los 17 ya ellos se habían separado. Y pues la veía mi hermana también, que se había tenido que ir de casa y por situaciones que habían pasado en casa Ujú. y todo lo que había pasado y al final así, hazte cuenta, como hasta se escuchó así, hasta casi como que audible, así. Así Wow. que hasta aquí termina esto en tu vida. Si a partir de ahora todo va a ser diferente. Y sí recuerdo que sí sentí la sensación en el pie, un ardor intenso, así, Mm. un ardor intenso. Y yo no sé cuánto tiempo estuve, ¿no? Pero pues ya cuando reaccioné, pues ya, pues me ayudaron a pararme. Y lo primero que pensé, dije, mis muletas, ¿no? Pero al mismo tiempo pensé lo que había experimentado. Y empecé a apoyar el pie con más confianza. Y no sentía ningún dolor ni nada. Nada. Entonces, Y así que tenías una fue, herida y se cerró. ajá. Wow. Más bien, la cicatriz ahí estaba, los puntos ahí estaban. Pero el hueso se cerró. Wow. O sea,
Ahí lo sobrenatural o la sanidad fue que el hueso se calcificó, se cerró, Tremendo. así. Y, y pues la verdad para mí fue tremendo. Entonces, Pero tu llegada al cristianismo fue, pues fue como, pues algo que todo mundo espera, ¿no? O sea, quiere ver uno algo, ya uno cuando no cree en Dios o cuando uno llega al cristianismo va con muchas dudas, pues. mm, Digo, tu llegada fue, este, pues una muestra de amor de parte de Dios, ¿verdad? sí, O sea, inmediata, ¿no? Inmediata. sí, sí, pero es el pero, ¿no? Digo, ahorita pensando en esto que te estoy diciendo, ¿no? Me acordé de algo, ¿no? Que creo que fue lo que tal vez uno pides eso durante tanto tiempo y el momento que lo consigues, ya nunca más busqué a Dios. O Ya. sea, yo no lo procuré, pero sí cambió mi percepción. Mm. Nunca más me congregué en esa iglesia En ningún lado. y en ningún lado. O ¿Por sea, cuánto tiempo? como por espacio de 3 años y Ándale. Pues feria. llegaste a los 19, 20. A los 20, ajá. Con otra situación que me orilló así a buscar a Dios, Ya. ¿no? Entonces, pues así fue, ¿no? Y en ese lapso hice lo que se me antojó, lo que se me antojó, ¿no? Y la verdad sí experimenté, pues yo estaba de novio, mi novia quedó embarazada, se rompió la relación, yo me sentía un fracasado total y eso me pegó muy duro. Mm. ¿Por qué? Porque tal vez a raíz de lo que pasó con mi familia, que mis papás se separaron, yo no quería, yo quería una familia. Mm. A mí me dolió mucho la separación de mis papás, Ujú. ¿no? Me dolió, nunca lo externé, ¿verdad? Pero sí me dolió mucho y nunca decía nada, pero al mismo tiempo anhelaba yo. Entonces, pero cuando uno no tiene el consejo de Dios, al menos yo no conocía cómo, digo, cómo son las cosas cuando uno conoce de Dios o tienes al Señor en tu vida, yo quise hacer todo al revés, Mm. ¿no? Pues, primero tengo un hijo, este, después construyo una casa y después me caso. Y al revés, ¿verdad? Pero bueno, todo eso terminó muy mal y yo me sentía muy mal, muy mal, al punto de que tenía pensamientos de querer acabar con mi vida. Wow. Y fue un momento muy duro y me sobrepasó este, muy mal todo eso. Entonces, yo me acuerdo que pues en ese mismo tiempo, más o menos por ahí, mi mamá trabajaba en una tienda donde fabricaban, ella hacía vestidos de novia, Ujú. los diseñaba. Sus patrones se convirtieron al cristianismo Ándale. y los comenzó a ir a visitar un pastor. A los patrones. Ajá, al trabajo, Mm. hacia donde estaba mi mamá. Entonces, mi mamá conoció al Señor, se convirtió al cristianismo ahí. Entonces, más o menos por esa misma época, mi mamá empezó a llevar al pastor a la casa. Entonces yo me acuerdo que cada vez que lo veía llegar, huía. Te escapabas, que Sí, me decías, "Mm, escapaba, no, no ya sabes quiero. por dónde van", que decías. Ajá, sí, sí, me quieren encerrar en una iglesia. Este, pero bueno, ya llegó ese momento difícil de mi vida y pues ya dije, no, ya, no podía más, no podía más, no podía más. Y experimenté otra vez este, algo como sobrenatural, Mm. así de que, por ejemplo, el día que me decidí que, o sea, dije voy a ir, me invitaron a una reunión de jóvenes, que era, pues era un servicio evangelístico también, ¿no? Sí. y pues me invitaron pues me decidí ahí, ya me bañé, me agarré mi bicicleta, pues siempre andaba en bicicleta para todos lados, y me voy a ir en bicicleta. Iba en bicicleta y tenía que doblar por irme a la iglesia, estaba a 10 calles de la iglesia más o menos, y sentí como tentación así de ir a buscar a mis amigos.
de ir a buscar a mis amigos eh, Espérate, pero ya fuiste a la iglesia tú. no, Todavía no. no, Ya. no, o sea, a raíz de todo lo que me estaba pasando, Mm, yo ya no podía, yo quería buscar ahora sí quería buscar a Dios, ya. otra vez, usarlo Otra como vez. de Esa muletilla, historia ¿no? la conozco, ¿eh? Sí. Yo creo que varios se Este, van a sentir identificados en este punto, fíjate, porque estamos hablando de cuando recién conoces el cristianismo, o recién conoces a Dios, o recién ¿qué haces? ¿qué haces, no? Entonces digo, para si te estás conectando ahorita o apenas vas aquí, pues ese es el tema. Mm, Mm, ya soy cristiano, ahora qué hago, ¿qué ¿no? Pero hago? Mauricio nos está compartiendo cómo él conoció al Ajá. Señor. Eh, entonces, ahora que dices eso, me doy cuenta que pues han pasado los años y veo que de todos modos, pues no todas las conversiones son iguales. Claro, No todos tienen las mismas situaciones, claro, ¿verdad? Y más, menos, algunos viven más o menos las mismas experiencias, pero, pero lo cierto es que, pues, la verdad, necesitamos de Dios todos, ¿no? claro. El tema es que ese día yo me sentí tan tentado a no ir a la iglesia, o sea, iba a la iglesia, pero me sentí tentado, como mis papás estaban separados, a irme a la casa de mi papá y ir por mis amigos y salir a buscar a las amigas, Claro, ¿verdad? claro. Y irnos por ahí. Entonces, pues me ganó la tentación y me fui de largo. Y nomás hice 3 calles, 4 calles. Y, y ahí fue donde por primera vez experimenté, eh, yo pienso que el llamado del Señor, así, Mm. ¿no? Hasta parecía audible otra vez, así, ¿no? Y esa voz que uno dice, esta voz ya la escuché antes. Me suena. Y, y pues sí, así era, ¿dónde vas? Claro. Así, eh, yo te amo así, yo te amo de verdad, así sentía. Yo voy a cambiar tu vida. Entonces estaba en una interna, una lucha interna que eh, no sabía qué hacer. Mm. Por un lado, querer ir a la iglesia y por otro lado, o sea, necesitaba ir a buscar de Dios, pero por otro lado sentía la tentación de irme de copas, como dicen, ¿no? Claro, con los Con los amigos, amigos seguir disfrutando la ajá, vida en sí, la ajá, calle, así placeres y es. todo, ¿verdad? Entonces, pues la verdad me paré y me apoyé en la bicicleta y me quebré. Me quebré porque era una lucha. Ujú. Y me acuerdo que sí lloré y sí percibía que había gente que me estaba viendo, que sí que nomás mira, nomás escuché así que le pasará. Porque Pero estaba como, llorando, o sea, estaba llorando en claro, la calle. Estaba llorando arriba claro, de mi bicicleta parado en las calles. tiempo. Y eso si recién conociste al Señor o apenas te convertiste, esto lo vas a vivir varias veces. O sea, la gente que recién se convierte tiene varios eventos de Ah, esos. sí. O sea, y no sabes por qué te estás parando Ajá. y no sabes qué ¿Qué te es esa está... voz que escuchas? Exacto. O sea, O sea, ahora han pasado los años y pues lo que escuchas es el llamado de Dios o la reprensión. O sea, claro. si ya querías, y es un común ahora, si una vez que ya conoces de Dios, Ujú. ¿no? Ya la vida que llevabas hasta el momento ya no la disfrutas como antes. Mm. O sea, y me refiero, vamos, tienes que decirlo como es, digo, pues tenemos que aceptar que somos pecadores todos. Claro, Entonces, claro. el pecado que antes disfrutabas, ahora ya no. Ya no lo disfrutas. ¿Por qué? Porque ya tienes conocimiento de Dios o de la verdad, como quien dice. Puede decir, ahí todavía no ibas a la iglesia cristiana. No, 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 todavía no, no. no, no. ¿En qué momento llegas al cristianismo? Eh, ese día. Ese día. Ese día es que Wow. me di la vuelta. Me di la vuelta y empecé a pedalear y pedaleé. Creo que fue la pedaleada más batallosa que tuve en mi vida. Y ya llegué a la esquina donde tenía que doblar y agarré viada, 10 calles, llegué, me metí a la iglesia, dejé la bicicleta abajo, puse el candado, subí corriendo y la escalera y me senté en la última banca. Y escuché el mensaje. Ya. Este,
escuché el mensaje otra vez. Y lo primero que vino a mi mente cuando escuché, mi mamá estuvo hablando con este hombre. Punto número 2. Punto número. Punto número 2. Eso siempre lo vas a sentir. Que alguien a alguien le está hablando de tu vida al pastor, Sí. o al que está predicando, o al que va a compartir el mensaje. Eso siempre lo vas a vivir. Siempre vas a sentir como esa sensación como que alguien le está Alguien diciendo, le dijo todo lo alguien le que yo dijo estaba todo. viviendo. Digo, este punto no lo habíamos pensado, No. porque hablamos varios puntos, pero nunca lo habíamos meditado. Es cierto, eso siempre te pasa. Sí. Eso siempre te pasa. A mí me pasó, fíjate. Estábamos en un retiro, un retiro, encuentro, no me acuerdo cómo le llamaban. Y éramos puros hombres. Y a mí me dieron de compañero, porque siempre te asignan a alguien en el cuarto, un niño. O sea, yo tendría 40 y tantos años y él tendría 9 años. Bien vago, una churumbelilla. Y me lo pusieron ahí en mi cuarto. Se acopló conmigo. Y me acuerdo que estábamos en el mensaje. Y ahí en las charlas que se hacen durante el evento. Y me acuerdo que el pastor, o el que estaba, el conferencista empezó. Y luego me dice, oiga, don, aquí hay un soplón. Pero te dice, me dio tanta risa porque, o sea, como Dios a un niño, A un pues, niño. hasta un niño lo alcanzó a percibir. Pues sabemos que el Señor puede eso y más, ¿no? Pero como a un niño te estaba sintiendo eso de Dios, pues. Estuvo impresionante. Y ahorita que dices, pues es algo que siempre pasa cuando recién conoces del Señor, ¿sabes? Sí. Es una experiencia que todos viven, pienso, Sí, ¿no? sí, sí. Porque Ya después, ya cuando uno va madurando, ya sabes, bueno, el Señor me habló y me dijo esto, o esto es lo que hay que hacer, o pues lo entiendes diferente, lo razonas diferente, mejor así dicho, es. ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, Mau, Este, ¿qué cambios inmediatos viste tú de ti? ¿Qué cambios hubo en el cristianismo? O sea, buenos o malos, ¿eh? O pues, sea, ¿qué notaron de ti? ah, pues al principio la verdad no, No se notaron nada. no, es que la verdad, o Ajá, sea, ya. yo fumaba, o sea, me Sí. acuerdo, o sea, yo batallé mucho con el cigarro, yo fumé durante 10 años, Mm, ¿no? Mi vida era una vida, pues, a mí me gustaba la discoteca, yo claro. salía a bailar todos los fines de semana y arrancaba el viernes, terminaba el domingo, Mm, y pues la verdad al principio fue una batalla que yo pienso que es algo de lo que experimentas cuando tú te quieres acercar a Dios. mm, O sea, si ya conociste del Señor, lo primero que vas a experimentar son las tentaciones, mm, como nunca antes las habías experimentado, ya. ¿no? Este, Puede ser algo que alguien que recién se convirtió ajá, va a tener como que esa sensación de mucho de lo que te gusta, mucho de lo que no debes de hacer se se presenta. te presenta, o Ya. sea, pues yo ahorita, bueno, ahora entiendo, ¿no? Que, digo, así como existe Dios, Ujú, pues como dicen, existe el chamuquín, claro, ¿verdad? claro. Como existe alguien que te ofrece la vida eterna, como Jesús, hay alguien que te quiere llevar a la condenación eterna. Claro. Entonces, mientras tú estás lejos de Dios, ni se te para a un lado. Y ni cuenta te das tampoco, Ajá. sí. Pero cuando tú te quieres acercar a Dios, ahí es donde vienen todas las tentaciones, Mm, o los tropiezos, o no sé cómo le quieras llamar, ¿verdad? Pero, pero así fueron varios años y fueron, o sea, digo años porque no sé si habrá llegado a 2 años, este, este proceso de que pues yo iba a la iglesia y sentía esa tentación de ir otra vez con mis amigos y ya. salir, ¿verdad? Y más de una vez, lo que te decía el otro día, no era un sinvergüenza. Tenía una Biblia muy pequeñita, me acuerdo que pues terminaba el servicio de jóvenes el sábado y lo guardaba en mi chamarra y me iba a la discoteca con mis amigos. Wow.
¿no? Y era una doble vida, pero era una tentación que yo nunca podía ganar. Pero aún así, pienso que esto es algo de lo que te puede llegar a pasar. Claro. Aunque sigas transitando en la vida que llevabas antes, ¿no? Ya no lo vas a disfrutar. Porque, o sea, yo sí iba, pero no lo disfrutaba. ¿Cómo haces con los amigos? ¿Qué haces con los amigos? ¿O qué hiciste tú? ¿Qué decisión tuviste que tomar? ¿O cómo diste pelea con eso? Pues mira, ¿O cómo debemos dar pelea? ¿Verdad? pues la verdad, cuando uno llega al Señor, o cuando, como decíamos recién, ¿no? Encuentras la salvación, Claro. ¿no? Sucede esto, ¿no? Hay algo que uno nunca hace durante la vida, es alimentar esa parte espiritual. Nomás alimentas la pura carne, como quien dice, ¿no? Los Claro. deseos de la vista, de Claro. los ojos, la carne, y pues haz de cuenta, son como dos, ¿cómo te puedo decir? Dos opciones y conoces una. Dentro tuyo hay algo que nunca lo alimentaste, entonces Exacto. está raquítico, ¿verdad? Y toda tu vida alimentaste la bestia de la carne que traes adentro, Claro. entonces va a ganar siempre, Sí. hasta que tú no comiences a alimentar lo demás. Y esto pues es solamente con una relación con el Señor, ¿verdad? Yo perdí muchas veces eso. Y vez tras vez me pasaba, pero aún así no lo disfrutaba. Ya no lo disfrutas. Quiere decir que vas a batallar. Claro. O sea, no va a ser fácil ser cristiano. No va a ser fácil. O sea, no es fácil como cuando te dicen que llegando a Dios todo es fácil. Ajá. No. Y esa es una de las grandes mentiras que hoy la iglesia predica. ¿No? Así acepta a Cristo, acércate a Dios y todos tus problemas se te van a acabar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no va a pasar. No, no va a pasar, no va a pasar. Al contrario, por el contrario, así como dijo Jesús, ¿no? En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer o qué hiciste tú? O sea, en mi caso, en tu caso, ajá, como yo no pude ganar nunca esa batalla, tuve que ser radical y me aparté de todos las amistades que tenía. Para poder crecer. Exacto. O sea, no iba a poder porque me arrastraban. La tentación me ganaba siempre. Aún así, Dios permite ese momento. Claro. Sí, ¿verdad? O sea, Dios permite. Digo, no es como que Dios se olvide de ti en ese momento, pero Dios permite que pases por todas esas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero como nuevo creyente. Claro, y digo, como nuevo creyente, digo, sí, ¿qué haces? Como nuevo creyente, o sea, eliminé mis amistades. Y por el contrario, comencé a asistir más seguido a los servicios. Te enfocaste. Ajá, me enfoqué, pero al mismo tiempo, o sea, fue todo como si Dios hubiera preparado todo en aquel mismo tiempo. Porque pues dentro de la iglesia conocí dos personas, dos amigos, que al día de hoy pues sigue la amistad. ¿Cómo se llaman? Uno se llama Pablo. Pablo y Jorge. Pablo y Jorge, saludos, también lo van a ver. ¿Hasta dónde? Hasta Argentina. Hasta Argentina. Saludos, saludos. Siempre los menciona, por si les toca ver este podcast, siempre están en las conversaciones de Mauricio. Siempre los menciona. Sí. Entonces, vamos. Ellos fueron un gran apoyo. Yo creo que Dios trajo esas amistades a mi vida para ayudarme. Pasaba más tiempo con ellos. Teníamos más cosas en común. ¿Qué hacen unos amigos cristianos? O sea, ¿qué hacen unos amigos cristianos? Digo, de pronto... Comer. Ya lo descubrieron. No, pero te quiero decir, digo, de pronto tú dices, bueno, es que era lo único que hacíamos. Ya nomás comían. O sea, era otro tipo de diversión. Y para aconsejar,
pues júntate con gente que sea con la misma convicción, ¿no? Eso sí, por ejemplo, por eso decía que yo pienso que Y Dios que trajo... coman. No, y es que terminando cada servicio de jóvenes, o Ajá. incluso el domingo, que salíamos de la iglesia, ¿dónde vamos? ¿A las hamburguesas o a la pizza? Y siempre teníamos un sobreculto. O sea, era una amistad muy así. Ah, ¿viste lo que dijo el hermano Antonio? Que no sé qué. Y cuando hizo esto y cuando dijo lo otro. Y como estábamos... Disfrutaban, ¿verdad? Sí, no, era otra Disfrutaban, ajá, diversión. sí, O claro, sea, ese tipo de diversión. ajá. Y luego como por aquel mismo tiempo, pues yo me metí a la escuela de música. Ujú, Y estaba en la alabanza de la iglesia, el ministerio de alabanza, ujú. y empecé a dirigir las alabanzas. Entonces, ellos también eran músicos. Pablo tocaba la guitarra y la batería. Jorge, pues era el hombre orquesta que le decimos, porque toca el piano, el bajo, la batería, la guitarra, el saxo. Entonces teníamos muchas cosas en común. Para consejo, que esté en común Dios, Sí, sí, ¿verdad? O sea, sí. definitivamente no va a ser una pelea que no vas a ganar si te pones No, a vivir la misma vida, no, 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 no. ¿verdad? O sea, y como consejo quedaría para la gente que recién conoce al Señor, conoce a Dios o conoce a Jesús, no sé cómo te lo hayan mostrado, este, tienes que juntarte con gente con la misma convicción. Es importante. Yo Ah, creo que sí. Sí, 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 sí. yo una experiencia que tuve cuando recién me convertí, me acuerdo, tenía un compañero de trabajo que era cristiano. Mm. No sabes cómo me ayudó. O sea, no sabes cómo me ayudó porque yo estaba lleno de dudas y muy lleno de preguntas. Ok, Eso sí, algo que sí quiero poner aquí, ¿eh? Pregunta, sí. pregunta, No o te quedes sea, con la duda. no te quedes con la duda, o sea, si tú, oye, ¿por qué están haciendo esto? Primero, recuerda que tú vienes como de otras tradiciones. Y la otra, pues debes de saber qué está pasando nuevo. Algo muy importante, la verdad, con Pablo y Jorge teníamos Exacto. una confianza, pero, o sea, más que hermanos de la fe, ¿no? Ujú, O sea, como hermanos carnales, o sea, no había nada que no... Por ejemplo, si alguno de ellos tenía un problema con la pornografía, ujú, lo decíamos. ya. Me está pasando esto, estoy batallando con esto. Y digo, no sé, yo pienso que fue todo, bueno, al menos a mí me tocó una relación muy especial con ellos. Sí. De los tres, yo siempre pienso que Pablo siempre fue el más espiritual. Mm. Pablo siempre decía, los invito a mi casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Ah, ok, pero también vamos a comer, ¿verdad? Estaba dividido el Sí, convivio. pero hacíamos cosas tan locas que, por ejemplo, a veces Jorge me hablaba a la 1:30 de la mañana, a la 1:30. No, y me está pasando esto, y me pasó esto, y no sé, tengo un problema con esto, y ya hablaste con Pablo. Ya le hablé a Pablo. ¿Y qué te dijo? Ahora vienen para acá, me dice. ¿Cómo? Pues son la 1:30. Sí, pero viene en bicicleta. ¿Quieres que vaya? Le digo. A la 1:30. A la 1:30 de la mañana. O sea, y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana, hasta las 5 o nos amanecíamos. Pero pues me acuerdo que sí, pues orábamos. Mm, O sea, orábamos. Entonces, por eso digo, pienso que es atípico. mm, No sé, hoy día encontrar amigos así difícil. es difícil. Ujú. Justamente por todo el entorno, todas las ofertas que hay, Claro, digo, no sé, incluso dentro sí, claro. de la misma iglesia, o sea, Eso es un punto, fíjate, que también tienes que tomar en cuenta tu nuevo creyente. Este, yo padecí mucho eso, ¿eh? O sea, yo me encontré muchas cosas que había en la calle, en la iglesia. en la iglesia, sí. O sea, las propuestas indecorosas, las groserías, las faltas de respeto, el doble sentido. O sea, yo sí fui un cristiano zombie. O sea, yo sí, hay que hacer esto, hay que creer por aquí, yo lo creía, yo lo hacía, y mucha actividad, yo fui muy obediente en todo eso. Pero yo sí me sorprendí, este, que donde yo me reunía todavía había muchas Mm, cosas normales. Entonces, eso lo vas a encontrar todavía. mm.
Eso lo vas a Es que encontrar todavía. no todos tienen, yo he aprendido esto con el pasar del tiempo, Ujú. ¿no? No todos tienen la misma relación con Dios, Claro, exactamente. ¿verdad? Y digo, si recién vas entrando en el cristianismo o si recién conociste del Señor, digo, hay otra cosa, ¿verdad? Eh, Tal vez no se cuestione nada de esto, ¿verdad? Pues cuando Ajá. uno conoce al Señor, Pues no preguntes eso. si te enamoraste del Señor, hay algo que no sé si lo han escuchado por ahí, pues se hablan del primer amor con el Señor. Claro. Que eso es lo que experimentas cuando recién lo conoces. Exacto. O sea, cuando te conviertes Ujú, verdaderamente, sí. te enamoras de tal forma que dejas todo para seguir al Señor. No te importa a quién, al que te pongan enfrente, tú le hablas del Señor. ¿Por dónde empiezas? Ya estás en ese punto. Ajá. Enamorado del Señor, ya estás en el primer amor. ¿Por dónde deberías de empezar o por dónde debes de seguir? Ya estás en ese punto. Ujú. Ya hablamos de los amigos, que sí es necesario pues hacer una selección de amigos, Sí, ¿verdad? Eso sí o sí. sí. Tú personal, ¿qué tienes que hacer? O sea, ¿qué es recomendable hacer ya en este punto? Uno que ya caminó esa parte, Mm, sabemos que a veces está lleno de tropiezos sí. y ya ves para atrás y tú dices, y aquí debería haber hecho esto y no lo hice. Por ejemplo, por mi cuenta, sí, yo sí hice esa selección de amigos. A Mm, mí me tocaron las redes sociales y recién como que me empecé a meter a las redes sociales y recién conocí al Señor ujú, y empecé a eliminar, hice una selección de amigos así, este sí, este no, este sí, 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 sí. Y mis redes sociales quedaron limpias de cualquier, que es lo que va a pasar ahorita, que este, cosas que me afectaban a mí visualmente o escuchar. mm, O sea, había, claro que en la iglesia te dicen no veas esto, no escuches esto, no. Pero yo a veces era como que no necesitaba que me dijeran. Yo ya no quería ver escenas sexuales. ujú, Yo ya no quería escuchar canciones que no me edificaban. Na- Así nació el Señor en mí, en ujú, esa forma. O así el Señor puso en mí esto. Como esto no y esto no. Y yo sí tuve que hacer una selección ahí. Y después empecé, yo lo que sí que fui obediente. mm, O sea, eso sí lo adopté obediente dentro de las posibilidades, ¿eh? Porque sí, a veces, yo creo que a veces sí la regué en dejar la familia, en dejar cosas mm, que tal vez pudiera haber mm, este, valorado en ese momento, ¿eh? Porque después me afectaron, ¿verdad? ujú, La ausencia me afectó, la ausencia por estar en la iglesia me afectó ok, en algunas etapas. Pero sí, yo sí pondría ahorita, ya conoces del Señor, ser obediente. mm, O sea, para mí sí fue importante la obediencia al consejo que me daban. O sea, insisto, yo sí fui esa persona, como que, oye, así, pum, pum. Ya una vez que conocí al Señor, pero antes era bien vago. O sea, sí, para mí sí fue, creo que fue algo que me ayudó mucho obedecer. De pronto en las actividades de la iglesia, había alguien a cargo de grupos de la iglesia y yo era obediente a a lo que, pues, o sea, las actividades, ¿verdad? Que eran. Y comenzar a empezar y comenzar a comprender qué era la fe. O sea, ahí yo me metí ahí en ese, disfrutaba, todavía lo disfruto igual. mm, La fe, yo decía, bueno, porque no empecé a disfrutar como, no, yo creo que la palabra correcta, empecé a disfrutar de estar ahí. O sea, empecé a disfrutar del tiempo de alabanza, empecé a disfrutar el tiempo de la oración, empecé a disfrutar un estudio, mm, empecé a disfrutar ya no sentirme eh, agobiado, mm, cansado. Entonces, para mí sí fue importante
eh, enfocarme en la fe. ¿Qué es la fe? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Para mí sí fue muy, muy importante en ese inicio, en mi ignorancia. Y te quiero decir, o sea, yo no leería tanto, pero sí ponía mucha atención a los servicios, eso sí también lo voy a poner aquí, Ujú. poner atención a lo que están compartiendo. Mm, Insisto, y pregunta. Yo mm, recuerdo que yo era bien preguntón. Preguntón, yo creo que enfadaba a todos. Y algo que yo entendí, fíjate, en ese como cómo empezar, a mí Dios me hablaba mucho a través de los cantos, de la alabanza y de la adoración. Entendí mucho, más que la Biblia. En los cantos yo conocí al Señor. En la alabanza conocí al Señor. Oía lo que decían y así lo conocí. Cosas que me preguntaban a través de una canción no comprendía. mm, Dimensionaba, por ejemplo, en una alabanza dimensionaba quién era el Señor. mm. Pero ese fue mi primer, mm, pues mi primer como percepción de que ya estaba en el cristianismo. Una Ujú. seguridad, Sí, una seguridad. sí, y eso se busca. Sí, eh, hay algo que es importante, ¿no? Ujú, Eh, yo al principio, me acuerdo que experimenté, para mí el tema de la cuestión de la alabanza, para mí siempre, pues sí fue muy especial, ¿no? Pues tal vez porque pues estaba en el ministerio de alabanza y viví muchas experiencias que uno dice, no quiero que termine la alabanza, claro. ¿verdad? Sí, Este, pero eso no todo el mundo lo vive, ¿eh? no, O no. sea, ¿y será que todo el mundo lo tiene que vivir o no? am, No creo, ¿verdad? para allá iba, ¿no? Es Ujú, que con el tiempo me di cuenta de esto, ¿no? Que la alabanza es buena, la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza ujú. de su pueblo, ¿no? Como dice la Biblia, pero dijimos que Biblia eso no, ¿verdad? Pero, No, 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 pero es importante, ¿eh? no, sí, es que así uno lo experimenta, Ujú, digo, la primera experiencia que yo tuve cuando fui a la iglesia por primera vez, aquella vez que recibí la sanidad, fue percibir la presencia de Dios en medio de la alabanza, mm. percibir esa presencia que uno sabe que es Dios, pero te quedas ahí así, o sea, Pregunta aquí. sí. ¿Cómo saber que es Dios? ¿Cómo lo percibes? ¿Cuál fue tu experiencia? Porque es algo que va a oír esta persona que recién se Ujú, convirtió. Va a oír y que va a decir, estoy sintiendo la presencia de Dios. ujú. A mí me pasó mucho que no sabía qué era la presencia de Dios. En ese momento, a ver, ¿cómo te explico? Lo que yo percibí en Ujú, medio de la alabanza eh, fue como algo, una presencia que me rodeaba completamente, ujú, ¿verdad? Pero para allá voy, ahora parece que voy a decir lo contrario, pero conforme pasa el tiempo, a veces hay un peligro de caer en la emoción, ya. ¿no? Hay un peligro de caer en la emoción. Pero donde más, tú sabes que Dios te está hablando, es cuando, por ejemplo, cuando escuchaba el mensaje que estaban compartiendo, este, la primera vez que fui a la reunión de jóvenes esa, donde me senté atrás, eh, tienes esa sensación de que quién le habló de mí, Mm, ¿verdad? Mi mamá estuvo hablando con este hombre, mm. decía yo, o si te sientas a escuchar un mensaje, eh, las palabras, o sea, tú, a ver cómo te explico, tú sabes que es Dios cuando es Dios el que te habla. Y eso es a nivel Personal. espiritual, Ajá. espiritual. Eh, Un creyente nuevo o alguien que está creyendo, alguien que llegó al cristianismo, se convirtió al cristianismo, no hay un tiempo determinado que tengas que sentirlo, ¿verdad? No no. hay, no hay un momento exacto que tú lo tengas que sentir. Ese momento llega en un momento que Mm. menos esperas, ¿verdad? Eh,
Yo pienso, digo, voy a hablar de mi experiencia, Claro, ¿verdad? claro. Eh, cuando comencé a asistir a la iglesia, pasó como casi 2 años, ¿no? Que yo tenía todas estas luchas, ¿verdad? Fumaba, batallé mucho para dejar el cigarrillo, este, sabía que no era bueno para mi cuerpo, pero yo estaba enviciado, pues yo tenía casi 10 años fumando. Empecé a fumar a los 13 años, ¿no? Y lo dejé cuando tenía 23. Quiere decir que ya eres cristiano o fumabas. Sí, Ok. sí, sí, sí. Fíjate, ahí te tengo una pregunta. ¿Qué tienes que hacer con eso? O sea, porque si la gente, si te Ujú. demanda una apariencia como cristiano, una etiqueta de cristiano. O Pues sea, ¿qué tienes que hacer con eso? Porque sí lo vas a... Ojalá y no lo pases. yo era un irrespetuoso, para empezar. Ya. Yo era de esos de que pues iba con mi mamá a la iglesia, ¿no? Y yo me bajaba del autobús o aquí le dicen calafia, ¿no? Del colectivo, dicen allá. Ujú, Me bajaba del colectivo y a una cuadra teníamos la iglesia. ujú, Y me bajaba del colectivo y prendía un cigarrillo. ujú. Y llegaba a la iglesia fumando. O sea, y mi mamá me regañaba. Apaga ese cigarrillo, me decía. Las vergüenzas que me haces pasar, me decía. Desafiando a la mamá, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues yo entraba ahí en la puerta de la iglesia, tiraba y entraba tirando el humo dentro de la iglesia. Wow. Eh, pero ya, a ver, ¿cómo te explico? O sea, eh, cuando es, cuando es Dios el que te habla a través de la palabra o de un mensaje que escuchas, eh, ya nadie más te tiene que decir nada. Claro. Si de verdad estás enamorado del Señor y estás en ese primer amor, lo vas a dejar. Yo batallé mucho aún así, Ya. batallé mucho. Y las discusiones con mi mamá eran porque ella se fumaba, fíjate, ella tenía más tiempo que yo en el cristianismo y ella se fumaba un cigarrillo diario. Mm. Quiere decir que hay que apostar a una fe que es genuina, Claro, más que a una pues etiqueta de cristiano. tienes que ser tú mismo, Claro, tienes que ser tú mismo. claro. Eh, Eso es importante que lo entienda también, o que lo entiendan el que lo vaya a Ujú, estar escuchando. Lo importante es tu relación con Dios, exacto. Es que es de ahí, ¿verdad? es eso, es todo lo demás, o sea, cualquier lucha que tengas, pues ve a Dios, Claro. ora. Ujú. Ahora digo, si ya conociste al Señor, si recién te convertiste y conoces al Señor, pues el Señor enseñó a orar. Claro. Y eso es la base de todo. O sea, a veces suena muy simplista, ¿no? Que para cualquier cosa, ora, Ujú. ora. Pero al final de cuentas, es lo principal. Podemos dejarlo como consejo, la oración. Claro, ora. Eso es algo que lo va a mantener, ¿verdad? Dos cosas, ora y lee la Biblia. Ya. Digo, un cristiano que no ora, está raro. Mm, Un cristiano que no lee acerca de Cristo o lo que él hizo en la Biblia, pues está raro. Fíjate, ahorita tomamos eso del que el que no lee y el que no ora, pero ahorita, y antes que se me vaya, has mencionado mucho a la familia Mm. como una sensación de que sí hay un conflicto con la familia cuando Ah, sí. recién conoces Uh, al Señor. Entonces, el conflicto con la familia, sí o sí lo vas a encontrar. sí, Sí sí, o sí, sí sí. lo vas a vivir. O sea, no sé si es para, digo, personalmente yo tengo hermanos que se alejaron de mí. Mm, Este, tengo 8 años en el cristianismo, 7, 8, y desde el momento que supieron, tic, córtalas. mm. O sea, córtalas porque primero, rompí con la tradición del catolicismo En la familia. en la familia. Mm, Uy, no, este ya se fue para el otro bando. O sea, rompí con esto. Y número dos, pues de repente, pues yo les comuniqué como, pues yo contento, ¿verdad? O sea, como a lo mejor tú puedes estar ahorita, el que está escuchando lo puede vivir como es el tiempo mejor que te has sentido en tu vida y la familia no lo comprende. mm. O los amigos no lo Sí, comprenden. sí, sí. Y es un choque que vas a vivir
dentro de lo que tú nunca te habías sentido tan bien como ahorita en este momento con tu relación con Dios, como dice Mauricio, en tu primer amor, pero toda la gente que te ama está en contra tuya. Entonces, ahorita que estás mencionando esa parte, sí lo quiero poner aquí, fíjate, como que sí va a haber un choque con la familia. Claro, sí va a haber, va a haber. Sí va a haber un choque. Digo, cuando uno recién comienza en el Señor, digo, desconoce muchas cosas porque dudo que antes de conocer al Señor leyeras la Biblia. Claro. Entonces, me di cuenta de esto muchos años después, de que en la Biblia también el Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, Claro. ¿verdad? Así dice un pasaje en la Biblia, ¿no? Y lo dice Jesús. Por otro lado, digo, la experiencia más, y fíjate, y pienso que en mi caso, el primer conflicto fue después de la sanidad, cuando tenía 17 años. ¿Qué tal? Llegué a mi casa con las muletas en la mano, llegué caminando. ¿Por qué andas Y sin abro la muleta? puerta y mi mamá, ¿qué haces, loco? Me dice, ¿qué estás haciendo? Esos te lavaron la cabeza. Decía, así. No, mamá, decía, Dios me sanó, le digo. Wow. Dios me sanó. Pero, no, ¿cómo vas a estar caminando así? O sea, pues, no sé. Ese fue el primer conflicto, ¿no? Wow. Y recuerdo que, fíjate, yo era católico de tradición, como dicen, ¿no? O de herencia. ¿De Bueno, herencia? sí, tenía una medalla, y fíjate de quién, del Papa, Juan Tenía. Pablo II. Me acuerdo que entré a la habitación y lo primero que la saqué, le dije, le dije a mi mamá, esto no sirve. Y Wow. vi que la ventana de la cocina estaba abierta y la tiré como para tirarla hacia afuera. Y le pegué al vidrio y se quebró el vidrio. Y luego mi mamá le dijo, ¿ves? Mira lo que hiciste. Le dice, Dios te castigó, me dice. Este, y pues ese fue el primer conflicto, ¿no? Ya. Y también ahorita que Pero dices, digo, va a pasar siempre eso. claro, y va a ser, o sea, no es no le estás ni faltando el respeto a tu familia, a tu hermano, a tu mamá, a quien sea. Si lo puedes analizar, es un choque cultural, es un choque de tradiciones, es un choque religioso que tal vez tú nunca habías tomado una decisión espiritual o religiosa o tomar una decisión de tener una relación con Dios y ahorita que la tomas, todo se vuelve en contra. Sí. Y esto yo creo que yo lo he escuchado, la mayoría lo han experimentado en el matrimonio, en los hermanos, con mamá y papá, en el trabajo, en todas Sí, 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 partes. sí. Es un choque social completamente. Digo, si te llega a pasar eso, pues, y uno pregunta, ¿qué hago? Pues ora por tus papás, Exacto. ora por tus hermanos, Sí. ora por tus familia, por tu familia. O sea, que pues, Dios es el que hace. En mi caso, pues yo conocí al Señor a los 17 años, hice lo que se me antojó, pero en ese lapso fue mi mamá la que conoció al Señor en su trabajo. O sea, Dios empezó por otro lado con mi familia. Wow. Entonces, después era mi mamá la que me llevaba el pastor a la casa, lo que te decíamos. ¿Y qué desafíos va a encontrar él como cristiano ahorita? ¿Qué desafíos tú crees que sí o sí se va a encontrar? Desafíos. Desafíos, o sea, digo, un primer desafío, pues tu manera de pensar, ¿no? O sea, la manera de ya ver lo bueno y lo malo, eso se lo va a encontrar sí o sí, y las ganas de mencionarlo a la gente, de decir, no, eso no se hace así. O sea, sin tener como decir, esto dice la Biblia que no hagas, vas a tener esas ganas de decirle a la gente que eso está mal hecho. Las cosas que tú conoces por mal hechas. Y encima de esto, lo que estamos leyendo en Romanos el otro día, Dios ya nos pone una conciencia. Aunque tú no conozcas lo que le agrada a Dios a través de una Biblia, Dios te puso en tu corazón algo que está malo,
que está mal hecho y lo que está bien hecho. Entonces, aunque tú sientas vas a sentir una necesidad de decirle a la gente lo que está mal y lo que está bien. Y eso es un problema. O sea, que vas a vivir. ¿Qué hice yo? En mi caso, ¿qué hice yo? Pues como dice Mao, yo me puse a orar. O sea, yo me puse a orar y por las personas y por la necesidad Sí. directamente de ellos, ¿eh? Y no todos lo viven así, ¿eh? Claro. Digo, si recién conociste al Señor y estás en tu primer amor, no te va a importar. Tú estás enamorado ahorita. Ajá. Cuando estás en tu primer amor con el Señor, o sea, si hubo una conversión genuina y estás enamorado, no te va a importar. Híjole, conversión genuina. Está duro, Es, pero es real. sí, claro. Claro. No te va a importar, ¿verdad? Sí. No te va a importar, eh, pero digo, también está esto, Arnold, que, fíjate, yo lo experimenté así, o sea, yo iba a la iglesia, escuchaba los mensajes, pero no era consciente de todo lo que, fíjate lo que tú compartiste el otro día acerca del perdón. Yo no era consciente del perdón que Dios me había ofrecido. Digo, porque si conociste al Señor, pues obviamente, seguramente, pues, tienes que arrepentirte de todos tus pecados, ¿verdad? Porque ese fue el mensaje de Jesús. Y así comenzó el predicando, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Yeah. Entonces, lo primero es una confrontación con tu pecado. Es una confrontación con tu pecado. Entonces, No dimensionan el perdón. yo lo viví así. Desde que yo comencé a congregarme, pasó casi 2 años, y una vez pues invitaron a un predicador, que creo que el otro día te lo estaba compartiendo, que invitaron a un predicador que venía de acá de Estados Unidos, que fue a Argentina, y me acuerdo que predicó un pasaje de la mujer esta que tocó el manto del Señor y que fue sana de un flujo de sangre que tenía, y llevaba creo que 30 y tantos años así, o toda su vida, y había gastado todo lo que tenía y nada había. Y con solo tocar el manto del Señor, ella decía que si tocaba el manto del Señor iba a ser sana y tocó el manto y fue sanada. Eso fue lo que predicó esa vez este hombre. Pero yo me acuerdo que esa vez él habló acerca de que Dios no le importa todo lo que hayas hecho, ¿no? Y Dios te perdona todo. Claro, man. Dios te perdona todo, o sea, no le importa. Él murió en la cruz para el perdón de tus pecados. Entonces yo me acuerdo que aquella vez, cuando, como dicen aquí en México, cuando me cayó el 20, así como dicen aquí, cuando me caí en que Jesús me perdonó. O sea, yo no podía creer que Dios había perdonado todo lo que yo había hecho. Era una sensación mágica, no sé si decirlo mágica, ¿no? Divina. Divina de que no podía, ¿cómo era posible que Dios había perdonado todos mis pecados? Me acuerdo que lloré y lloraba, pero era un llanto como de liberación, así como de descanso. Así lloré y lloré que no podía creer que, y terminó el servicio, me acuerdo en un auditorio y ya estaban levantando las cosas y yo seguía llorando. Y, y yo pienso que ese día para mí fue tremendo, o sea, y a veces hasta pienso que ese día fue el día que fue mi salvación. Claro. Eso, Ese día marcó el antes y el eso. después. Eso también, qué bueno que lo compartes. El tema de cuando pasas un tiempo llorando. O
sea, no sé si tú has pasado llorando ahorita que conociste al Señor, pero esto de verdad disfrútalo. Disfrútalo porque estamos acostumbrados a llorar por dolor, estamos acostumbrados a Mm, llorar por ausencia, pero este tipo de llorar es un gozo que, mm. que no, como no, No es de dolor. no es de dolor, No. como no lo comprendes, tú nunca lo has sentido. De verdad, si estás en este punto donde puedes estar escuchando este mensaje y puedes estar diciendo, yo he llorado por eso, y estás llorando ahorita, disfrútalo. Mm, Porque después pasa el tiempo y te vas a dar cuenta que es algo que este llanto lo disfrutas, ese suspiro entre palabras, mm, esas ganas de hablar y que se te pongan los ojos llorosos, que estés escuchando un consejo y tu garganta se empieza a endurecer, disfrútalo, disfrútalo. Eso es algo que sí o sí es el Señor en tu vida, ¿eh? Él está regularmente, yo cuando me toca preparar un mensaje, no sé si te había compartido, Mau, este, llega a mí como que ese quebrantamiento mm. y lo disfruto. O sea, disfruto el tiempo. Justo también le platicaba hace rato a alguien que también cuando yo conocí al Señor, yo lloré como un mes. O sea, como un mes recordado, o sea, ¿qué pasó el domingo? Digo, porque fue un domingo, ¿verdad? Que fui a la iglesia y yo decía, y siempre decía, hace 2 domingos, hace 3 domingos pasé esto, hace 3 domingos y 2 días, o sea, lo tenía muy presente. Entonces, este llanto, de verdad, disfrútalo, es un gozo que se extraña cuando no tienes ese gozo del Señor, pues esa sensación de libertad que te está liberando a través del llanto. Estamos acostumbrados a liberarnos a través de una venganza, de unos golpes, de responder, ¿verdad? Pero de ahora en adelante tu vida va a ser como un quebrantamiento siempre, a través va a ser un idioma que vas a tener nuevo Mm. con, con el Señor, ¿verdad? Así que, pues el llanto lo vas a experimentar, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo va a experimentar sí o sí, ¿verdad? Y ya pasamos la familia, Los amigos, los amigos, la, la disciplina de la oración en la la Biblia. disciplina de la oración. Ahorita que mencionaste es el perdón. Mm, Es el perdón lo que disfrutas. sí. Cuando te cae el 20, como a Mao le cayó, como a mí me cayó, como a mucha gente que se convirtió, que Dios perdonó tus pecados, de verdad, escribe esa fecha, disfrútala, Mm, agradécele a Dios para que dimensiones en su momento. Eso es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Es algo que se tiene que sentir. ¿Qué tienes que sentir? Pues tú te vas a dar cuenta en el momento, no hay un truco, o sea, todo el mundo lo ha vivido diferente. Este, Como dice Mau, ese fue el momento de mi salvación. mm. Cuando llega ese momento a tu vida, ese momento va a marcar tu vida como un antes y un después. Ya se me bloqueó esto. Creo que es el principio de la salvación, ¿no? Exacto, El exacto, perdón, exacto, el perdón. Sí, el arrepentimiento. un arrepentimiento. Entonces, si ya llegaste a este punto del video, ya andamos cerrando, vamos con el punto 8 9. No olvides darle like, compartir con tus amigos. Pues ahorita es un tema diferente, pero es un tema Mm, que nos apasiona más que muchos temas. Entonces, estamos con el tema de que, pues ya soy cristiano y ahora ¿qué qué hago? sigue, ¿no? ¿Qué hago? Ahora qué voy a hacer ¿Cómo sigue la vida? cómo sigue la vida, cómo lo voy a manejar a través de mi trabajo, de mis relaciones, de mi matrimonio. Y eso es lo que se ve, aparte lo que vives solo. Esas Mm, relaciones, yo me acuerdo que todavía, pero ya, pues ya ahorita ya no me importa. Este, yo pensé que me iba a volver loco. O sea, de tanto pensar en las cosas de Dios. O sea, de tanto agradecimiento, de ver a Dios en todas las cosas.
Uy, gracias Dios, mira lo que estoy comiendo. O sea, uy, gracias Dios porque tengo gasolina. Uy, gracias Dios porque estos tenis. Uy, gracias Dios por el Ese café. es el primer amor. Ese es el primer amor. Mm. Y eso lo vas a, híjole, lo vas a, lo vas a, lo vas a recordar así, ¿verdad? Y creo que nosotros los que pasamos ya por esa parte, esa etapa de conocer al Señor, este, lo disfrutamos mucho cuando conocemos gente así, ¿verdad? Decimos, Sí. está en su primer amor. Oye, ¿ya viste aquel? Y está en su primer amor. O sea, es una etapa muy, muy bonita, ¿verdad? Sí. Con el Señor. Fíjate que de la etapa del primer amor, Ujú. pienso que lo más visible, Dios, si lo vemos en otra persona, eh, lo que antes disfrutabas, que te apartaba de Dios, ya ahorita lo rechazas. Es un cambio que van a ver, ¿verdad? Sí, o sea, lo ves el cambio en la vida de la persona. Ellos van a empezar a Ajá, apartarse de cosas, ¿eh? ajá. Y ese es el arrepentimiento, Ujú. que es un cambio de dirección. Ujú. Si antes hacía esto, ahorita ya vas para el otro lado. Ya, Ya no lo haces. wow. Y vas contento. No, y aparte, le va a pasar, o sea, mm, como dices, tu cambio de dirección es algo como que cuando estás ya en esa situación te das cuenta que ya sentías como algo que ya te Mm, jalaba para otra parte, ¿verdad? sí, Como que ya no sí, sí, estabas a gusto en, no sé, en un trabajo, en una relación, en una sí. decisión. Creo que en mi vida lo más visible que pienso yo que vieron muchas personas en mí, eh, yo era de esas personas que no podía decir dos palabras sin una gruesa. Un folclore. Sí, tenía un vocabulario, era muy grosero, Ya. pero grosero. O sea, en mi casa no, pero en la calle era otra cosa. Mm. Hablando con los amigos era otra cosa. O sea, no Digo, podía hablar dos palabras sin una de las gruesas. todo folclórico. Sí, 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 sí. Y, y me acuerdo que pasó Tie- el tiempo. Tiempo, ¿pero alguien te dijo que no hablaras? eh, no, a ver, ¿cómo te explico? No hasta el momento en el que este, una vez leí, porque esa fue una de las cosas que cuando recién conocí al Señor, pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia, Mm. ¿no? Y en una de esas veces que leía, eh, que pasaba tiempo leyendo la Biblia, me acuerdo que leí un pasaje que decía que, que hablemos las palabras que sean necesarias para la edificación, Mm. ¿no? Eh, no, pues no groserías, pues. Ya. Este, entonces, me acuerdo que pasó el tiempo, no supe en qué momento dejé de decir groserías. No supe en qué momento, o sea, eh, me acuerdo y me di cuenta de esta forma, que una vez platicando, que me encontré con amigos, que no eran cristianos o que no iban, que ya después me daban carrilla, ¿no? Me decían, ahí viene el pastorcito, me decían. Pero ya no me afectaba, Ujú. ¿no? Y un rato que estuve platicando con ellos, se me escapó una, Mm. a mí. Sí, pues te digo, todo el Y en mundo el, no, pero no me dijeron nada porque para ellos era normal, no la porque detectaron. hablaban de la misma manera. Pero yo me di cuenta, porque en el momento que lo dije, fue como que sentí en el oído así como que, "Ah, ¿qué dije?" O sea, la misma palabra que yo pronuncié sentí como que me hizo ruido en el oído. Entonces, Cómo le llamamos los cristianos a eso, a ese momento? ¿Cómo él debe, seguramente le va a pasar, o ya le pasó, ¿verdad? O le va a pasar, pues es algo que pienso que el Señor te lo quita. sí, ¿verdad? Poco a poco, En mi ¿verdad? caso, o sea, no es algo que yo dije, tengo que dejar de decir groserías, tengo que, Ujú. no, no. Llegó un momento que me di cuenta que no decía Mm. groserías. Y que y como comentamos hace rato, ¿no? Lo malo solo se empieza a ir y lo empiezas a detectar diferente, ¿verdad? Pasa que cuando lo quieres hacer, como el caso de la grosería,
fue tan evidente que no lo disfrutas, o sea, ya no lo disfrutas. Ya no es lo mismo, o sea, no, Sí, nada es igual, nada es igual. nada es igual. A mí me pasó que creo que se me salió una grosería así en medio de... Nunca fui grosero, Ujú. era como que payaso. Entonces Okey. decía las groserías para quedar bien. Y me acuerdo que una vez en una plática, pues dije una, pero no fue así ni no sé de qué grado, ¿no? Pero pues estaba fuera de lugar la palabra. Y me dijeron: "Oí lo que dijiste, así, pero como que te estamos checando". Sí. Y y me dijeron: "Pero no te preocupes", dice: "Son 40 años que venimos hablando de una manera, está difícil hacer cambios rápido". Mm. Entonces, como que me comprendieron, pero sí me marcaron que se dieron cuenta, La pues, falta. sí, la falta. Y entonces, eso es lo que pues, eso se va a experimentar también, ¿no? Mm, El recién convertido, ¿no? Recién convertido va a empezar cambios como fuera de tu voluntad. O sea, cambios mm, que tú no estás programado para, tú dices, ay, voy a empezar a hacer eso, voy a empezar a agarrar como disciplinas, voy a empezar a agarrar. Dios ya puso la mirada en ti. mm, O sea, ya no depende de ti muchas cosas que tú decías. Y lo que hablamos el otro día, Mauricio, que era regularmente hicimos un cambio emocional. O sea, mm, tenemos una necesidad y buscaste como un refugio, un lugar, te mm, convencieron como a ti, como a mí, te convencieron para que fueras porque alguien vio que tenías problemas ujú, o tú extendiste tus necesidades y te encontraste a un cristiano. Todo eso lo hizo Dios. Primero, tiene que estar bien seguro de eso. Todo, la persona que le dijiste, que te llevó, que te invitó al lugar donde fuiste, eso lo permitió Dios. Y es un cambio, realmente es un cambio espiritual. mm. Entonces, como no conocemos la vida espiritual, ni la de nosotros, ni la de nadie, pues hay cambios que espiritualmente, pues Dios permite. Y son cambios que pues van a ir haciendo tu vida diferente, Ujú, sí. haciendo tu vida mejor. Por ejemplo, un cambio es orar, ¿verdad? Mm. Es algo espiritual, pues, Fundamental. fundamental, pues. O Sí. sea, tú dices, de repente ya tienes ganas de orar, tienes un problema, quieres orar, tienes una necesidad, quieres orar. Un amigo tiene un problema, este, de pena no le dices que vas a orar, pero Mm, vas y oras escondidas. O mm, sea, son cambios que Dios hace en tu vida, ¿verdad? Por más que tú digas, mm, si tú un día te has propuesto decir de no ya decir groserías, como Mau que decía, o sea, nunca te diste cuenta cuando dejaste de decir con lo dejé. groserías, ¿verdad? Porque son cambios que Dios permite. Y esos cambios los vas a experimentar, claro, es con el tiempo, ¿verdad? O sea, son Sí, graduales, ¿verdad? Poco a poco se empieza a dejar pues, de tener los mismos hábitos, ¿verdad? sí. Hay algo que he escuchado, que escuché, pues, ya con el correr del tiempo y, Ujú. este, Max, era lo escuché muchas veces de Max, el pastor que era mi pastor. Sí. Este, él decía: "Esto es una transformación que comienza cuando conoces a Jesús, Ujú. ¿no? Cuando la salvación llega a tu vida. Sí. Y esta transformación, eh, es imposible que se efectúe de un día para otro, ¿no?". Eh, él decía así que esta transformación dura toda la vida. Ya. O sea, no sabes cómo, no sabes. Hay cosas que uno se niega a dejarlas, ¿sabes? Ujú. Inconscientemente o con el tiempo, pues Dios de alguna manera obra en ti y te lo va quitando. Ujú. Entonces es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso, claro. Yo he experimentado cosas. A mí siempre tomo en cuenta esto porque yo trabajaba en bares Mm. y restaurantes y era mucho tiempo trabajando en eso y yo recibía mucha burla, ¿verdad? Es algo que también quiero Ah, exponer aquí, pues la burla no, eso lo va a vivir. lo vas a vivir.
sí o Sí, sí, sí lo vas a experimenté vivir. mucha burla y en los cambios involuntarios, en los cambios que Mm. Dios está haciendo en tu vida, en los cambios que tú no has pensado ni has considerado hacer. Sí, O sí, sea, pero Dios es el que te está cambiando. sí. Qué bueno que tú puedas tomar decisiones, mm, que le agraden a Dios, conforme Dios te las vaya mostrando, y se van sumando a las que Dios ya tiene planeadas. Mm. Entonces, esos cambios van a provocar burlas en las Sí, personas, en tu familia, sí, en tus amigos. sí. Y la burla es algo que tienes que tener en cuenta, La va a vivir. la vas a vivir. Mm. Digo, eso es como algo que, pues como cristiano sí sufres, sí batallas, pues, ¿verdad? Sí batallas. Muchas veces mucha gente deja el cristianismo por la burla, Mm. por el apodo, por el sobrenombre, por el acoso, ¿verdad? O sea, o por la falta de que ya no coincides con la sociedad, Mm. que ya no coincides con los criterios de la cultura del hombre, que ya no coincides con las redes sociales, o si eres como muy cibernauta, dejas comentarios, como Dios dice esto, Mm. y, y Dios no le agrada esto, o sea, empiezas a hacer cambios que vas a recibir burla. Entonces, la burla es algo que van a recibir, Sí. conociendo al Señor. ¿Cómo se supera la burla, man? ¿Tú cómo la Ah, piensas? ¿La viviste? ¿O la superaste? ¿O no te importó realmente? sí la viví porque, por ejemplo, los amigos con los que yo me juntaba, Ujú. este, pues cuando yo conocía al Señor, pues yo les hablaba de Dios. Ya. Les empecé a hablar del Señor o les decía, ah, no, el sábado no, no voy a salir porque me voy a la iglesia. El domingo no, pues el domingo no porque tengo el servicio de la iglesia en la mañana y Ujú. este, eh, pues me decían con el tiempo, pues cuando me veían que venía llegando, había uno que era muy directo eh, y me decía, ahí viene el pastorcito, decían. Ah, carrilla. Sí, sí, ahí viene el canuto, el pastorcito, me decía. Este, y la verdad, pienso que no me importó. Mm, Me aparté. te apartaste. Me aparté, pues sí les hablé del Señor, pero me aparté. Ya. Dejaste sembrado ahí Ajá, la palabra ajá. de Dios, sí, Pienso vámonos. que pues Dios trajo otras amistades a mi vida, que podíamos compartir la fe en el Señor, Ujú. y era otro tipo de diversión, Ya. era otro tipo de diversión. Y al mismo tiempo yo tenía toda la libertad para compartir con ellos las luchas que tenía, Ya. las tentaciones que sufría, Ujú. de que las amigas o salir a, a bailar o problemas de pornografía, Ujú. eh, lo que sea. Pues todo lo que va a venir, ¿verdad? Todo lo Exacto. que viene. Pues regularmente es todo lo que disfrutas. O sea, todo lo que disfrutas, pues se viene haciendo como una carga, ¿no? Se viene siendo como pesado seguir donde mismo, ¿verdad? Se Sí. viene, se viene siendo pesado. Este, qué buen tema. La verdad me está gustando mucho. Este, mm, pues lo vamos a invitar, ya estamos cerrando, ahora sí ya estamos cerrando, vamos a ir con el último punto. Pero sí se puede. O Sí, sea, algo que sí quiero decir, dejarlo aquí, es que sí se puede, em, mm, pues, agradar a Dios. Y agradar a Dios en lo que tú puedas entender, lo que tú puedas comprender, y Dios entiende lo que estás pensando. Dios entiende, Dios te comprende, Dios te ama, lejos de que quieras tú cumplir con un requisito de la iglesia donde estás, de la red a que perteneces, mm, de la actividad que te demanda la iglesia. Este, lo más importante es tu relación con Dios. así es. Eso es lo más importante. No te estoy diciendo que no vayas, no asistas a los servicios, no asistas a las células,
a los estudios, a las reuniones, a los cultos, a los ensayos, sí ve. Dios le agrada que seas obediente y que pues sirvas a Dios, ¿verdad? Yo lo hacía de una manera, yo siempre decía esto, ¿no? O sea, yo estoy agradecido con Dios, por eso hago todo esto. mm, Y quiero que esto nunca pare, porque mucha gente, como pudieron hacerlo conmigo, que ellos mm, sigan avanzando y ayudándolos. Este, sí se puede, o sea, sí se puede. No es fácil, eso sí lo quiero, por eso hicimos este episodio, y se lo compartí a Mauricio. Sí se puede, pero a mí me hubiera gustado que me hubieran dicho muchas cosas que me iban mm, a suceder como esta. Digo, esto es parte de. Para otro episodio vamos a compartir un poquito ahí el tema de la música. Este es un tema que cuesta mucho dejar, que cuesta mm, mucho entender, que cuesta mucho, pero cuando llevas este tema a, a la adoración y a la alabanza, pues es diferente. Pero bueno, eso va a ser otro tema. Entonces, la burla, estamos terminando con la mm. burla y dejar de agradar a la gente. Algo que a mí yo experimenté es dejar de tener esa gratificación de muchas cosas. Mm, O sea, algo de la vista. O sea, algo fue como, oye, ¿a poco no te gusta ver a las muchachas como hombre, no? mm, Pues sí las veo, pero no sé, Dios cambió algo en mi vida y dejar de tener gratificación sexual mm. por verlas. Por verlos. Ajá, o sea, pero esto es eventual, o sea, esto Ujú, fue que me leí un libro de las luchas de los hombres, fue que fui a convenciones de hombres, fue que leí, que oré y que el Señor me guiara. Mm, Pues es fundamental la oración, pues. mm, Es fundamental la oración, o sea, ¿quiénes no creen en la oración? Los que no oran. mm. Esa es la verdad. O sea, tú no como que dices que eres cristiano o vas a arrancar en esto, métete en el hábito, o en la disciplina, o en la costumbre, o en la necesidad de hablar con Dios. Mm. Es importante para avanzar. Yo digo, si en algo le sirve, yo Ujú, una vez tuve un problema así con esto por cuestión del trabajo. ujú, Eh, ¿Por qué? Porque yo me había acostumbrado a tener mi tiempo, pues, en la mañana me levantaba y tenía un pequeño estudio bíblico, leía un pasaje nada más, un pasaje, no me leía un capítulo entero, ujú, leía un pasaje y luego veía qué enseñaba el pasaje, eh, y luego oraba, ¿no? Y ya luego salía a hacer mis cosas. Pero hubo un tiempo en el que la carga de trabajo era tan grande, pasaba muchas horas trabajando, ujú, este, no tenía un horario, eh, sí tenía mi turno, trabajaba en una fábrica, este, de 6 de la mañana a 3 y media de la tarde, pero a veces faltaba el de la tarde y yo me tenía que quedar. mm. Entonces llegaba a las 12 de la noche a descansar y me tenía que levantar a las 4 para llegar a las 6 de la mañana a hacer mi turno. Y Entonces, empezar. ¿en qué momento tienes tu relación con Dios? Ujú, Entonces, eh, lo compartí con Max, mi pastor, ujú, y como siempre decimos, él me sacó de mi cuadrito, ¿no? Este, Me decía, pues, ¿cómo interpretas ahora, como dice el apóstol Pablo, cómo interpretas ahora sin cesar? mm, ¿No? O sea, es que te enseñaron que una relación con Dios es tener tu devocional y tu tiempo de oración. ujú, ¿Sí? Y la relación con Dios es más que eso, mm. es todo el día. Ya. Yo creo eso y más todo Ajá. el día, ¿verdad? O sea, ajá, es todo el Ajá, día. O sí. sea, en donde estés, si te pasa algo en el día, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar hasta el otro día en la mañana hasta tener tu devocional para orar? No. O sea, en donde estés, lo que te sucede, puedes orar, En todo momento, donde sea, en puedes todo orar. lugar. Señor, me pasó esto, te pido que me ayudes. Te lo pido en el nombre de Jesús y ya. Esto que está comentando Mauricio, regularmente vas a entrar en una disciplina.
Mm. donde te pueden aconsejar que leas un pasaje, Claro, que leas un pasaje, no es malo, un pasaje que desarrolles como el hábito, ¿no? el hábito de la lectura y de escribir. Y luego después que lo lees, que tienes que ver cuál es el mandamiento en el pasaje, cómo lo aplicarías y cuál sería tu oración a ese pasaje, ¿verdad? Pero eso es como para desarrollar tu relación con Dios. Ahora, las iglesias o las redes te dicen todos los días a las 5 de la mañana. Y uno cree que así es tu relación con Dios. Lo que dice Mm, Mauricio, que es siempre. mm. O sea, Pues a todo mí me habían momento, enseñado eso, ¿no? ¿verdad? Del devocional. Y cuando ya no pude tener mis devocionales, sentía que no tenía una relación con Te Dios. sentías mal. Ajá, entonces, pues es todo el día, Ujú. es todo el día. ¿Cómo sabes, Mao? ¿Cómo saber que estás en el camino correcto? ¿Cómo saber que estás en el camino correcto? Cuando vas a hacer algo, un ejemplo, tú vas a hacer algo que pues, ya sabes que a Dios no le agrada y sientes esa reprensión, es porque Dios te está cuidando. Mm. Entonces, ahí en ese momento, pues si dejas de hacerlo, si no lo haces, pues ya te fuiste por el camino correcto. Ya, O sea, eso es pues, en cuanto a una tentación, digo, o algo que vas a hacer, algo práctico, ¿no? claro. En el día haces muchas cosas o dices muchas cosas que, que- que de repente, pues, sabes que no está bien. Fíjate, yo ahorita que lo estás mencionando y que estoy leyendo la pregunta, este, mm, yo recuerdo que yo les decía que no puedes andar con la Biblia para todas partes, ¿verdad? Yo les ilustraba de esta manera, ¿no? Pero tú cuando quieras tomar una decisión, Mm, pregunta si Jesús la haría. mm, O sea, por ejemplo, ¿no? Yo les ponía un ejemplo muy drástico, ¿no? Este, yo que vengo de bares, de trabajar en bares y en restaurantes, este, pues yo siempre tenía como las ganas de conocer más bares, pero basados en estrategia y todo eso. Pero al final te sentabas en un bar y te aventabas un trago, mm, ¿verdad? Entonces yo decía esto, Jesús se sentaría en un bar a tomar. Siempre lo hacía así, o sea, porque ujú, realmente a veces no conoces todos vamos a decir, todos los parámetros cristianos, ¿verdad? Sociales, y que la gente te demanda a ti como cristiano, siempre, siempre, siempre. Y la otra parte es como tú dices, sientes eso de que mm. eso no se debe de hacer. Si sientes la reprensión, Ujú. Es que Dios está contigo. exacto, Ya, ya. es que estás en el camino. ¿Cuáles son las señales de que estás creciendo en la fe? ¿Eres nuevo? Insisto en esto. Ajá. ¿Eres nuevito? ¿Cuáles señales pueden ser las que tú digas que te den aliento, que te den esperanza o saber que estás haciendo las cosas bien? Sí quiero poner aquí en esto, quiero poner en la mesa esto que pues las iglesias te demandan 1000 tareas, Mm, este, y sí te demandan ver que estás creciendo, como cristiano, como la etiqueta de cristiano. El formato de cristiano que todos conocemos, ¿no? La ropita, el pantaloncito ya se cambia diferente, ya habla diferente, pero en la fe, ¿cómo saber que estás creciendo? En la fe. Pienso que, bueno, a ver, no sé si es, a ver, ¿cómo lo explico? Sí, no, 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 como sea. Este, Venga, ma, venga. eh, el punto es que tú tengas paz para con Dios. Eso. Ese es Que un tú crecer. tengas paz para con Dios. Nuestra responsabilidad es agradar a Dios, Ya. no agradar a los hombres. Ujú. Entonces, si
si yo agrado a Dios, se va a ver. Ya no tengo que andar preocupado para que vean que sí hubo un cambio en mi vida, ¿verdad? Ujú. O sea, si yo quiero agradar a Dios, se va a ver en forma natural, Wow. Ahí se resume toda la fe, ¿verdad? ¿verdad? Ahí se resume todo. O sea, si quiero agradar a Dios, se va a notar en forma natural, Ujú. ¿no? Jesús mismo dijo, cuando le preguntaron, acerca de, a ver, no quiero decir algo que no, pero él cuando habla acerca de cómo te das cuenta de las personas, dice que por sus frutos tú los conoces. Ujú. Y Jesús dice, no puede el árbol malo dar buenos frutos, Ujú. ni puede el buen árbol dar frutos malos. Ya. O sea, te das cuenta. Por los frutos tú lo vas a conocer, Ya. dice a las personas. Wow. Entonces va a salir en forma natural. Si tu intención es, si estás agradando a Dios, se va a ver. Ya. No tienes que preocuparte Por más nada. se va a ver. Wow. Pienso que es por ahí. Ujú. Una relación genuina. Una relación genuina, una fe genuina, Exacto. ¿verdad? Sí. Para terminar, Mau, este, ¿qué le dirías a alguien que acaba de tomar la decisión de seguir a Cristo, Ujú. pero no sabe por dónde empezar? O sea, ahorita alguien va a ver este video y a lo mejor nosotros somos los primeros que él ve en como yo me convertí. Siempre te he comentado Ujú. de que yo me convertí a escondidas a través de las redes sociales. Yo seguía a un pastor, este, y lo escuchaba a escondidas. Mientras todos tenían música, yo tenía una predicación, pero no le decía a nadie que tenía una predicación. O estaba trabajando solo y ponía ahí un mensaje. Un mensajito. Sí. Entonces, para mí fue bendición. ¿Tú qué le dirías a alguien co- qué le dirías a alguien que acaba de tomar la decisión de seguir a Cristo, pero no sabe por dónde empezar? O sea, acaba de tomar la decisión, mas todavía no sabe que... Ujú. Em, en mi experiencia, Ujú. y pienso que ah, hay algo que se llama discipulado. Discipulado. Ajá. Eh, Solo no podemos. Ujú. Necesitas orar, pero también buscar eh, una persona que tú sepas, como te digo, o sea, que tú hayas visto que hay un fruto Mm. de una relación con él, con Dios. eh, Preguntar, así como todo lo que hacías. Ujú. Preguntar, preguntar, preguntar. Buscar un lugar donde puedas ser discipulado, o sea, donde tú puedas crecer y arraigarte en la relación con el Señor. Mm. Un discipulado en el cristianismo Mm. No olvídate. regularmente se interpreta así: alguien que te ayude a tomar decisiones, alguien te ayude a interpretar la Biblia, alguien que esté al pendiente de ti, alguien que te dé un consejo, alguien que te reprenda, alguien Mm. que, Eso es súper importante. que, que te hable con la verdad, que te hable de lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a su iglesia, no lo que le agrada a su red, no lo que le conviene a esta persona. O sea, un discipulado es una persona que te va a hablar con la verdad, Mm. que no te va a echar porras. O Mm. sea, No te va a decir lo que quieres escuchar. no te va a decir lo que quieres escuchar. Esto es un discipulado. O sea, el discipulado, pues viene se agarra como el ejemplo que Jesús hizo con los discípulos, ¿verdad? Estuvieron con él y él los guió Los siempre, enseñó. los enseñó. Entonces, cuando dice Mau, un discipulado, o sea, busca a alguien que te enseñe la verdad, A relacionarte con el Señor. a relacionarte con el Señor. Mm. Y ese sería el consejo, Mau. O Sí. sea, que busquen discipulado, Orar y buscar un discipulado. orar y buscar un discipulado. Así es. Un buen primer paso que,
Sí puede ser decisivo, ¿verdad? El Señor está contigo. Así es. Entonces, si hay algo que me acuerdo de las primeras cosas que a mí me quedaron muy claras, y también pienso que fue por un ejemplo con mi mamá. Ujú. De verdad, yo siempre que llegaba de madrugada a mi casa, venía de las parandas, siempre tengo esta imagen de que abría la puerta y entraba a casa y la luz en la habitación de mi mamá estaba encendida. Y yo pasaba según, para que no me escucharan, pasaba caminando y estaba la puerta entreabierta y siempre la veía orando. Ya. No hubo una sola vez que yo no llegué a casa en la noche, tarde, y no haya visto a mi mamá orar. Wow. Entonces, orar es fundamental. Orar y buscar la guía de Dios. Dios se va a encargar de guiarte. Así. Como decía Gama, ¿no? Las casualidades no existen. Ya. Son diosualidades, ¿no? Ujú. Entonces, si encontraste la salvación, es porque Dios te ama y quiere salvarte. Así es. Entonces, busca la guía orando y busca un lugar donde puedas crecer y ser discipulado por gente que ya tiene una relación con el Señor. Y un fruto, Así es. ¿verdad? Muy bien, ¿con eso quieres cerrar? ¿Con eso quieres? Sí. 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 Pues muchas gracias. Ya con este episodio cerramos con Mau. Igual si tú tienes ahí dudas, preguntas, pues déjalos aquí en los mensajes. No te olvides darle like. Y si no te gustó, dale 2 veces que no te gustó, para que quede para arriba. Sí. Y, y estoy seguro que si estás escuchando este mensaje, Dios puso en tu camino este mensaje. Y de una cosa estoy seguro, que es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida, Ujú. seguir al Señor. Entonces, pues estamos despedidos. Que te contacten. Y aquí estamos redes sociales, Mauricio, por ahí vamos a dejar sus redes sociales. Y pues en cuentas abiertas ahí. Hay varios tipos de episodios. Entonces ahorita nos vamos a activar por varios Sí. episodios aquí, ¿verdad? Así que gracias por compartir y hasta el siguiente episodio. Gracias. Gracias, Mau.